Bueno, en principio un saludo para todas, para todos. Agradecemos a los medios de comunicación que están presentes. Nosotros venimos recorriendo el país, por supuesto, organizando la lucha. Y hoy llegamos hasta acá, hasta la seccional Perico, hasta la provincia de Jujuy, también para reconocer el trabajo, la pelea constante y esta defensa incondicional que llevan adelante de los derechos de todas las trabajadoras y los trabajadores en una época para nuestro país muy difícil. Hoy tenemos una Argentina que nos duele, casi un 40% de pobreza, más de un 8% de indigencia. Y esto no son números fríos, no son simples estadísticas. Detrás hay personas de carne y hueso que no la están pasando bien, que están sufriendo y que tienen enormes dificultades para poder garantizar todas las comidas del día. La inflación en la Argentina ya hace mucho tiempo que ha empezado a funcionar como una verdadera herramienta de ajuste, que está golpeando, que está destrozando los salarios, que está destrozando los ingresos de trabajadoras, trabajadores, de las jubiladas, jubilados y de todos los sectores populares. Por eso nos parece que esta ATE tiene como norte de su lucha los salarios, la defensa del salario, del poder adquisitivo, del poder de compra de los ingresos y también la lucha contra la precarización laboral. El fraude laboral que nosotros conocimos en el Estado en la década del 90 sigue estando presente. Hoy, bajo distintas figuras contractuales, el monotributo, los subsidios, los contratos, los jornaleros, lo cierto es que se precariza el empleo en el Estado todos los días. Y esto es un fraude laboral. Los intendentes, los gobernadores, el presidente tienen que entender que no hay otra manera de prestar servicios en el Estado que no sea en la planta permanente, porque así lo dice la ley. La ley en Argentina dice que nuestro sueldo nos tiene que alcanzar, que tiene que ser una retribución justa y que nos tiene que alcanzar para la vivienda digna, para una alimentación adecuada, para la vestimenta, la salud, la educación, la previsión social, el ahorro, el esparcimiento, las vacaciones, que alguien diga si el sueldo le alcanza para todo eso en la Argentina. Es decir, hoy tenemos que elegir qué hacer con nuestro sueldo. No está acorde al salario mínimo vital y móvil, no se puede equiparar todavía. Bueno, sin lugar a dudas, hoy tenemos un salario mínimo vital y móvil de 57.900 pesos y la canasta básica, es decir, la línea de pobreza está en los 119.000 pesos. Hoy un hogar que no garantice un ingreso de 119.000 pesos es pobre en la Argentina, es decir, que el 60% de las trabajadoras y los trabajadores estatales en Argentina es pobre, pero además no se hace realidad este principio constitucional de que por igual tarea debe existir igual remuneración. Un trabajador o una trabajadora municipal gana 2 o 3 veces menos que un trabajador de la provincia. Y un trabajador de la provincia a su vez gana 2 o 3 veces menos que un trabajador de un organismo nacional. Por lo tanto, hay varias tareas pendientes en nuestro país y sobre todo poder discutir una nueva ley de coparticipación federal. Mire, nuestro sindicato ATE va a cumplir 100 años. Y cuando nacimos en el año 1925 nos proponíamos no solo defender el salario y las condiciones de empleo, sino debatir las políticas públicas. Y hoy, de cada 100 pesos que se recaudan de impuestos en nuestro país, 75 pesos se quedan en Buenos Aires. 25 pesos solamente vuelven a las provincias y de esos 25 pesos, 4 van a parar a los municipios. Entonces muchas veces, por más que hagamos el mejor paro, por más que hagamos la mejor huelga, los presupuestos son insuficientes porque tenemos municipios pobres, provincias pobres y Buenos Aires que es rica. Por lo tanto, también en nuestra recorrida en el país y de acá desde Jujuy es bueno que le digamos a los porteños que dejen de vivir con la nuestra. Rodi, también consultarle esto, ¿no? Acerca de lo que mencionabas, el tema de la ley de coparticipación por un lado y también el tema de los salarios, ¿no? ¿Qué significa también de que hoy los empleados públicos del gobierno de Gerardo Morales tengan un salario tan bajo relativamente con otras provincias? ¿Cómo se va a trabajar también eso y cómo se ve también desde una vista nacional todo esto? Bueno, por supuesto que está en la obligación de quienes gobiernan. Mire, quienes gobiernan están de paso. Podrán estar 1 o 2 periodos, pero las que quedan y los que quedan son los trabajadores. Somos los trabajadores del Estado. Un gobernador no puede desvincular la jerarquización del empleo público de la cantidad y la cantidad
de la calidad de los servicios públicos que se brindan. Por lo tanto, si yo tengo trabajadoras y trabajadores mal pagos, trabajadoras y trabajadores precarizados, trabajadoras y trabajadores sin derechos, en realidad los estamos perjudicando a ellos y a sus familias, pero también de manera directa a cada una y a cada uno de los jujeños, porque no tienen la cantidad y la calidad de los servicios que todo el pueblo necesita. Por lo tanto, es prioritario para la gestión de Morales seguir pensando, recomponer los salarios y, por supuesto, las condiciones laborales de todas las trabajadoras y los trabajadores, porque en la pandemia fue una época trágica que le tocó atravesar al mundo entero. Parece que pasó hace mucho, pero fue hace poco que la muerte y la enfermedad golpeaban las puertas de nuestros hogares, y allí se vio la importancia central que tenían los trabajadores estatales, las municipales y los municipales, recolectando residuos, manteniendo los espacios verdes, garantizando las prestaciones a las vecinas y a los vecinos, pero también a los trabajadores provinciales de salud, los de educación garantizando alimentos, los trabajadores de organismos nacionales, las prestaciones que eran necesarias en ese momento, como el IFE y las ATP. Por lo tanto, estas trabajadoras y trabajadores que dimos muestras de que el Estado no funciona sin nosotros. Las trabajadoras y los trabajadores somos los que más conocemos el Estado y los que garantizamos su funcionamiento. Por lo tanto, queremos que quienes gobiernan, en este caso el gobernador y todos los intendentes, nos garanticen nuestros derechos. Bien.